Hola Pixelers, traigan lápices y papel porque hoy vamos a dibujar a Kuromi. Para este dibujo vamos a necesitar lápices de color negro, gris y rosado. Este dibujo tiene 27 cuadrados de alto por 42 cuadrados de ancho. Comenzamos saltándonos un cuadrado de izquierda a derecha y desde el cuadrado número 2 vamos a marcar 2 en horizontal con color negro. Abajo a la izquierda 2 en vertical. Abajo a la derecha 6 en horizontal. Desde este cuadrado, abajo a la derecha 2 en vertical. Desde este cuadrado, abajo a la derecha 3 en horizontal. Abajo a la derecha 3 en horizontal. Desde este cuadrado abajo 1. Abajo a la derecha 3 en vertical. A la altura del cuadrado de abajo a la izquierda 1. Abajo a la izquierda 1. Abajo a la izquierda 2 en vertical. Abajo a la izquierda 4 en horizontal. Arriba a la izquierda 3 en vertical. Arriba a la izquierda 4 en vertical. Arriba a la izquierda 2 en vertical. En esta línea contamos 2 de arriba hacia abajo y a la derecha marcamos 2 en horizontal. Arriba a la derecha 9 en horizontal. Abajo a la derecha 2 en horizontal. Desde este cuadrado arriba 2 en vertical. Arriba a la derecha 12 en horizontal. Desde este cuadrado abajo 1. Abajo a la derecha 2 en horizontal. Arriba a la derecha 2 en vertical. Arriba a la izquierda 2 en horizontal. Desde este cuadrado abajo a la izquierda 6 en diagonal.
Desde este cuadrado, abajo a la derecha, 2 en horizontal. Abajo a la derecha, 1. Abajo a la derecha, 2 en vertical. Abajo a la derecha, 1. Abajo a la derecha, 8 en vertical. Abajo a la izquierda, 2 en diagonal. Abajo a la izquierda, 2 en horizontal. Abajo a la izquierda, 2 en horizontal. En esta línea contamos 2 de derecha a izquierda y abajo marcamos 8 en vertical. Abajo a la derecha, 2 en diagonal. Abajo a la derecha, 2 en horizontal. Abajo a la derecha, 2 en horizontal. Desde este cuadrado, arriba 5 en vertical. Arriba a la derecha, 2 en diagonal. Arriba a la derecha, 5 en horizontal. Desde este cuadrado, abajo 5 en horizontal. Desde este cuadrado, arriba 5 en horizontal. Desde este cuadrado nos saltamos un cuadrado a la derecha y marcamos 1. Desde este cuadrado, abajo a la derecha, 2 en diagonal. Abajo a la derecha, 5 en vertical. En esta línea contamos 3 cuadrados de izquierda a derecha y arriba marcamos 3 en vertical. Arriba a la derecha, 2 en diagonal. Arriba a la derecha, 3 en horizontal. Abajo a la derecha, 2 en diagonal. Abajo a la derecha, 3 en vertical. Desde este cuadrado nos saltamos 2 cuadrados hacia abajo y marcamos 1. Desde este cuadrado también nos saltamos 2 cuadrados hacia abajo y marcamos 1. Desde este cuadrado, abajo a la derecha, 2 en horizontal. A la altura de este cuadrado, abajo 3 en vertical.
En esta línea contamos 2 de arriba hacia abajo y a la izquierda marcamos 1. Desde este cuadrado a la derecha 3 en vertical. A la altura del cuadrado de abajo nos saltamos 3 cuadrados a la derecha y marcamos 1. Arriba a la derecha 1. Abajo a la derecha 1. Abajo a la izquierda 1. Desde este cuadrado, abajo a la izquierda, 2 en horizontal. A la altura del primer cuadrado, abajo 3 en vertical. En esta línea contamos 2 de arriba hacia abajo y a la derecha marcamos 1. Desde este cuadrado a la izquierda 3 en vertical. Desde este cuadrado abajo a la derecha 11 en horizontal. Y ahora vamos a pintar. Muchas gracias a Heilen Rodríguez Perdomo, Ana Mendoza y a Aranza del Carmen Campos Rodríguez por habernos pedido el dibujo de hoy. Si eres nuevo por el canal, te invito a que te unas al Club Pixeler, que es así como se llama nuestra familia aquí en Pixelados, y para eso solamente tienes que suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Tomamos ahora el color rosado y vamos a pintar estas áreas. Continuamos ahora con el color gris pintando todas estas partes. Te cuento que tengo un canal de manualidades y uno de videojuegos. El enlace a esos canales los puedes encontrar en la cajita de descripción y también en la esquinita superior van a estar apareciendo. Ya así quedó nuestro dibujo del día de hoy. Si les gustó, no olviden apoyar el video con un super pixelado like y comentarme acá abajito si conocías a Kuromi. Y ahora vamos con los saluditos para todos los pixelers que alcanzaron a comentar el video anterior. Un saludo para Mía Ayelen Marcelo, Alexis Studio, Maxi XD, Emanuel Barroso, Gregoria Menchú, Alexis F, Tóxico Heimer, Susana Ortega, Luis Roblox 202, Andrew Makarova y para René JH. Muchas gracias Pixelers por estar acá en un nuevo video. Les mando un besote, un abrazote gigante lleno de mucho cariño desde mi pixelado corazón y nos vemos en el siguiente video. ¡Chau, chau!